Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más les damos las gracias por querer estar con nosotros compartiendo esta media hora de programa. Este programa de Vidas con Luz, donde queremos llevarle la experiencia, el testimonio de una persona que podemos conocer por la calle, normal como cualquiera de nosotros, pero que tiene una transparencia, una vida iluminada por el Señor. Hoy la invitada que tenemos es Rocío Alburquerque. Hola Rocío, buenas noches. Buenas noches, Luis. A Rocío la conocí cuando tenía 10 años y yo empezaba, no vamos a decir el año, y así lo dejamos, cuando yo empezaba en mi primer año de sacerdote en Alcantarilla. Pero Rocío ha crecido, ha estudiado, se ha casado y tiene 2 niños. Sí, así es. Tengo Carmen, que es la mayor, que tiene 4 años, y David, que va a cumplir 2 años ahora en abril. Y bueno, y estamos ansiosos esperando la llegada de Rocío, que si Dios quiere pues nacerá la próxima semana. ¿Cómo está Rocío? Bueno, pues muy bien. Ahora mismo la verdad que pues en un tiempo de espera, de buena esperanza, ¿no? Como la Virgen María esperando el nacimiento del niño Jesús. Y pues con mucha ilusión, mucha alegría toda la familia, pues en estos momentos esperando el nacimiento de Rocío. ¿Y el papá David? ¿Cómo lo vive esto? Bueno, el papá David es un padrazo y está más ilusionado que yo. Él tiene pasión por su hijo, por Carmen, por David y bueno, con un apoyo incondicional siempre y con mucha ilusión. Siempre que le suena el teléfono ahora, piensa que a lo mejor es porque ya le digo que ya estoy de parto. Que estás de parto. Sí, sí. Pues hemos tenido suerte porque cuando pensamos contactar contigo dijimos, está de 8 meses, de casi 9 meses, sí. Veremos si al final tenemos que posponer hasta el parto, después del parto, sí. la realidad. Rocío, tú nos decías que ¿qué tenías tú que decir? Porque no tenías nada especial en tu vida. Pero toda tu vida es una cosa muy normal, pero al mismo tiempo muy especial, precisamente, porque lo que te caracteriza es que tú empezaste a vivir la fe en la parroquia desde niña, con tus padres, especialmente llevada por tu madre, y sigues en la parroquia y no has dejado de abandonar, pues, de trabajar y de vivir tu realidad de fe. Cuéntanos un poquito desde pequeña, ¿cómo empezaste a vivir la fe? Así es, primero cuando recibí vuestra llamada pensé, y una vida con luz, pero después poniéndolo en la oración y reflexionando un poco a lo largo de la vida, pues sí que me di cuenta que sí, que una vida con luz, porque es una vida iluminada por el Señor. Cuando nos ponemos de cara al Señor, pues Él deja traspasar su luz, ¿no? A través de nosotros, con nuestros defectos y nuestros... Pero así es, fue mi madre en el seno de la familia, lo importante que es la familia, donde yo recibí... donde yo recibí el amor de Dios, ¿no? El conocimiento de Jesucristo y a la Virgen. Mi madre pues desde siempre nos ha llevado a la parroquia, yo pertenezco a Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla y bueno, desde pequeña yo recuerdo siempre no imagino mi vida sin ir a la parroquia, sin ir a misa, sin ir a la iglesia. Luego también, pues fui al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alcantarilla, de las Hermanas Salesianas, y para mí el estar en el colegio pues también fue muy importante, porque hacíamos en el mes de mayo la visita a la Virgen, confesábamos, además, yo solía ir a visitar al Corazón de Jesús y a la Beata Piedad de la Cruz. Participaba en el coro y poco a poco pues el Señor te iba calentando el corazón. Además en el colegio pues se inició, quizá por el año 88-89 el grupo de la Renovación Carismática. Para mí conocer este movimiento de la mano de la comunidad Fontanar y de don David Cascón pues fue muy importante, porque ya con 8 años, con 9, yo recuerdo las oraciones en el salón de actos del colegio. ¿Y entendías mucho de qué iba todo? Pues no lo entendía, quizá no lo entendía, pero sí yo veía la alegría de algunas personas, pues como mi madre, o puedo recordar también a Loli y Antonio Nicolás, que también iban a ese grupo, y yo me acuerdo esa experiencia del Espíritu Santo, esa alabanza, y no lo entendía, pero a mí me llenaba. Yo quería ir los viernes al grupo, y era muy especial para mí. Y también,
así de la infancia, lo que también puedo recordar con mucho cariño es las peregrinaciones a Lourdes. Yo, pues mi madre siempre me ha llevado con ella a Lourdes, desde que tenía yo 7 años más o menos. Y bueno, mi madre, ella tenía su misión de Lourdes, pues en comedor o en la tarea que le tuviera encomendada. Y yo era la niña del agua, bueno, pues era una niña del agua. Pero qué especial es para los niños también el peregrinar a Lourdes. Qué importante es, desde pequeño, enseñarles que Jesucristo está unido siempre al sufrimiento, que el sufrimiento de los enfermos no es aislado, no están solos, que está María y Jesús. Y yo tengo yo creo que es que el Señor me ha ido regalando pues una espiritualidad o una luz que yo recuerdo pues darle agua a los enfermos y esa sonrisa de agradecimiento. A mí me encantaba. Yo, bueno, en Lourdes he disfrutado muchísimo, luego pues todas las experiencias que he tenido pues ya cuando era un poquito más mayor, con 12, 13 años, puedo recordar pues los viacrucis de enfermos, que el viacrucis de enfermos es rezar el viacrucis, pero donde el enfermo pues contaba su testimonio y donde se podía ver la unidad de Cristo con el enfermo. Esa experiencia para mí fue, y yo dejé de ir a Lourdes con 16 o 17 años por motivos de estudio, empecé con el año que tuve la selectividad fue cuando dejé de ir a Lourdes. Y bueno, pues, maravilloso. Tendrás que regresar con Carmen, casi. Estoy deseando, no veo el año, pero estoy deseando volver. Es decir, fíjate, estabas contando una vinculación con la parroquia desde niña y luego el colegio no es una separación de tu vida de fe, sino lo bueno que has comentado, cómo lo que vivías en casa, lo que vivías en la parroquia, se completa en el día a día en el colegio. Sí, sí, así fue. O sea, para mí el colegio fue muy importante y yo tenía mucho interés en que Carmen pudiera ir a un colegio religioso, pero especialmente al que yo fui, ¿no? Porque para mí era como mi familia. Yo me he sentido allí con las hermanas, pues... Y ahora veo a Carmen por allí, por los pasillos, la veo pues celebrando el Día de la Beata Piedad de la Cruz este fin de semana pasado y bueno, para mí es muy enriquecedor también, ¿no? El poder saber que ella puede continuar pues eso, el crecimiento al corazón, al amor al corazón de Jesús también, ¿no? Que se le apareció a la fundadora. ¿Y por qué en tu caso no ocurrió lo que de tantos niños y adolescentes que cuando hacen la primera comunión pues los padres pasan ya de la iglesia? ¿Por qué en tu caso no? ¿Por qué seguiste en la parroquia? Yo seguí en la parroquia, yo es que creo que todo se lo debo a mi madre, porque es fundamental. El papel de una madre y de un padre de una familia que le intentan transmitir a su hijo lo principal, que es Jesucristo, es lo principal en la vida. Yo siempre le pido al Señor que mi hijo, pase lo que pase, que sean felices y que aprendan a querer cada vez más a Jesús y a María. Y eso es lo que yo he visto en ella también, en mi madre, porque ella además estaba en la Hermandad de la Virgen de la Salud. Ella se dedicaba pues a arreglar a la Virgen, era visitadora de enfermos. Yo me he ido mucho con ella, de pequeña, me he ido mucho con ella a visitar enfermos. Entonces ella todas las semanas pues tenía 2 o 3 enfermos encomendados que iba a visitar. Y luego es que he visto a Dios en ella, he visto que se ha acercado a gente que no conocía y que le ha ayudado. Y bueno, la verdad que a quien más le tengo que agradecer es a mi madre, en toda la etapa de la infancia. Que no te dejó. Y sin embargo, cuando ya estás en la parroquia y ya tienes conciencia, porque en la adolescencia uno quiere autoafirmarse a sí mismo, y hay tantos que rechazan, pero ya Dios te había calado, te había captado y ya tú dijiste, de aquí no me puedo ir. Sí, yo ya, bueno, además... Grupo de jóvenes, confirmación. Efectivamente, ya cuando empecé a ser un poco más adolescente, ya 12 años, 13... viniste tú a la parroquia de coadjutor, me acuerdo del coro. Yo entonces estaba con Faustino en el coro
y me acuerdo de ese aire también fresco que trajiste tú, después José Antonio Cano, y yo estaba, la verdad que en la parroquia me sentía como en mi casa. Yo en la parroquia, los sábados por la mañana, me encontraba como en mi casa, lo que hubiera que hacer. Era una sensación de pertenencia a la iglesia, no me sentía una extraña. Para mí no era un lugar vacío, no, era un lugar donde yo disfrutaba, donde yo me encontraba a gusto. Y bueno, y entonces ya comencé las catequesis de confirmación. A las catequesis de confirmación pues asistía con mi grupo, con mi pandilla de amigas del colegio. Pues para mí era importante porque era mi grupo de amigas del colegio con las que había compartido el coro, un grupo de misioneras, muchas experiencias. Pero además ahora ya pues entrábamos en la parroquia todas, que cada una anteriormente era de una parroquia distinta de Alcantarilla, pues todas vinieron a la Asunción. Y entonces allí comenzamos pues la catequesis de confirmación con Jorge Salinas, que fue nuestro catequista. Ahora sacerdote. Ahora sacerdote, sí. Y bueno, pues esta etapa de mi vida pues ya fue donde comencé a experimentar más por mí misma la experiencia de Dios en mi vida. Ya no era tanto por lo que mi madre me dice, que a ella le llama la atención y a mí me gusta, pero ahí está, sino que ya decides tú, oye, quiero vivir en cristiano. Yo creo que fue a partir de los 14 años, si hay que poner una fecha, 13, 14 años, cuando ya tomé las riendas de mi vida en el sentido de la fe, ¿no? O sea, ya, pues, bueno, yo empecé bueno, siempre había estado interesada, ¿no? Pero ya no estaba detrás mi madre. Ya era yo la que siempre quería ir a las convivencias, o la que quería ir siempre a catequesis de confirmación, o la que quería participar. Y bueno, pues, ¿qué decir de don Jorge Salinas? Pues para mí ese periodo de adolescencia fue fundamental, que fue catequista mío por providencia, se quedó la catequista embarazada y entonces tuvo que venir alguien y vino él. Y bueno, desde los 14, 15 años yo siempre pues le pedía consejo, porque pues veía que él, yo tenía mucha inquietud por Jesucristo, yo veía que él no me hablaba, no me decía, no me regalaba palabras, lo que yo quisiera escuchar, ¿no? Él me decía, me hablaba siempre desde Dios, ¿no? Y indicándome el camino hacia Dios. Y por eso siempre busqué consejo en él. Fue un periodo precioso donde nos enseñó a rezar. Un periodo difícil de la vida, sí, donde necesitamos a alguien, un apoyo, sí, ¿no? necesitamos todos. Yo creo que la adolescencia es un momento difícil. Para el adolescente no es fácil encaminar su estudio, sus amigos, tanto que te ofrece la vida, ¿no? Entonces es un momento complicado en el que necesita un guía. Y gracias a Dios el Señor pues sí, me lo puso en Jorge. Y bueno, pues en este grupo pues aprendimos también a rezar alguna oración de contemplación, pues un poco a meditar la palabra, pues muy bien. Fue una etapa vez muy confirmada ya me voy de la iglesia. No. Yo jamás, la verdad que el Señor, la verdad que me ha regalado muchas cosas, porque es que no me he desvinculado nunca de la parroquia, nunca. Yo, cuando hice la comunión, que muchos niños se van, pues yo seguí en catequesis de comunión, después catequesis de confirmación, y cuando terminé la catequesis de confirmación, es que el Señor nunca me ha dejado sola, porque sí que es cierto que mi grupo de confirmación se empezó a deshacer. Pues cada uno seguía a su ritmo, la mayoría se desvincularon de la parroquia. Sí, estudios, trabajo. Sí, bueno, pues lo normal cuando ya llegan 17, 18 años, pues. Pero el Señor me fue regalando otras personas que ahora forman mi grupo de fe. Y de mi grupo de confirmación solamente se mantuvo una, José Antonio Oñate, que todavía estamos juntos en el grupo. Todos los demás pues fueron viniendo de otros grupos y fuimos formando un grupo de posconfirmación. Y es en el que todavía vivo mi fe, con lo cual yo puedo decir que es que no he dejado de asistir a catequesis, a formación, a vivir la fe en una comunidad, en definitiva. ¿Pero es necesario la catequesis a esta edad, a tu edad? Siempre. ¿O no es más necesario que te formes como madre? No, siempre, porque si no crecemos, retrocedemos.
Entonces es fundamental el poder vivir, pues eso, una fe en comunidad. Nosotros actualmente pues somos 12 personas en el grupo. Y lo que hacemos es, hemos estado viendo unos años el Catecismo de la Iglesia Católica, el credo, bienaventuranzas, la oración, los mandamientos. Cada año íbamos viendo un tema y después la Biblia. Hemos estado otra serie de años con la Biblia, que terminamos este año. Entonces nosotros cada tema lo distribuimos en 4 sesiones. Como por meses. Efectivamente. Entonces, pues si por ejemplo ahora vamos a empezar a ver el Apocalipsis, pues la primera reunión, la primera sesión es una formación. Si el cristiano no está formado, pues nos come el mundo. Tenemos que saber qué es lo que quiere la Iglesia Católica. Tenemos que conocer el Catecismo de la Iglesia Católica, pero esto es continuamente, porque además si no se nos olvida. Y entonces es muy necesaria una formación. Nosotros pues cada mes tenemos una formación. Normalmente viene un sacerdote a darnos pues la formación. Tuvimos la oportunidad de tenerte a ti también con nosotros un año, viniste a darnos la formación. Y bueno, y una riqueza también tenemos a nuestro párroco don Luis, que bueno, que siempre también está dispuesto a darnos siempre la formación, también siempre que lo necesitamos, siempre también está ahí apoyándonos. Y bueno, ya es una riqueza porque hemos podido contar con la presencia de muchísimos sacerdotes, de Pedro, de Francis, de tantos sacerdotes que han pasado por nuestro grupo, y bueno, nos hemos enriquecido muchísimo. Y esa es la primera sesión. La segunda, lo que hacemos es una lección divina. Lo que hacemos es ver qué es lo que nos quiere decir el Señor con su palabra, ¿no? Orar con el mismo texto bíblico y sí, llevarlo a la vida. Sí, es una oración. Nosotros leemos la misma palabra 4 veces, la misma lectura la leemos 4 veces, y entonces primero vemos qué es lo que quiere decir y después qué nos quiere decir a nosotros y qué nosotros le decimos a Dios a raíz de lo que nos ha dicho, ¿no? Entonces pues hacemos una oración y lo que descubrimos es que siempre la palabra de Dios es viva y tiene aplicación en nuestras vidas. Hace poquito estuvimos viendo la carta de San Judas, que es una página, y pensábamos al principio, madre mía, ¿qué vamos a hacer con una página? Pues con una página el Señor, con una palabra, te habla tu vida, porque la palabra de Dios es viva, ¿no? Y estamos encantados. Esa es la segunda sesión. En la tercera hacemos una oración, que la hacemos en la capilla, y bueno, pues un poco canto, a veces exposición de Santísimo, y bueno, hacemos oración. Y la cuarta hacemos una revisión de vida. Normalmente nos vamos de convivencia, pues o a un campo, o nos vamos cuando llega mejor tiempo a la playa o al monte, y pasamos un día, el sábado pues tenemos el día de la revisión de vida, vamos a un retiro a Las Anas. Y bueno, pues hacemos un poco de revisión. Normalmente, como todos tenemos niños, la mayoría tenemos niños, ya casi son ellos más que nosotros, tenemos una cuidadora, claro, tenemos una cuidadora, y los niños están encantados, ya son también pues un grupo de amigos, y ellos juegan estupendamente, nos los llevamos al grupo los viernes por la noche, ellos juegan, cenan allí, se lo pasan fenomenal. Es como una comunidad cristiana pequeñita, como los apóstoles, oraban juntos, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, partían el pan. Así lo quiso Jesucristo, ¿no? Y en todo esto, ¿cuándo aparece David? Bueno, tu actual marido. Madre mía, bueno, pues David fue el regalo más grande que tengo yo en mi vida. David, bueno, nosotros teníamos una pandilla del instituto, pues tenemos una pandilla, y entonces él pues formaba parte de mi pandilla. Y con 16 años pues nos conocimos y nos enamoramos, ¿no? Y si me preguntas qué es lo que me llamó la atención de David, yo era muy sensible a la personalidad de las personas, ¿no? Yo me fijaba mucho más en la personalidad, y entonces pues a mí me cautivó de él pues la bondad que tiene de corazón, ¿no? Es una persona buena, muy buena. Y además, bueno, pues algunos detalles de humildad que yo pues fui viendo en él, y eso a mí fue lo que me fue enamorando. Y nada, pues David y yo empezamos a salir, pero fíjate que no fue fácil para mí, porque yo estaba súper enamorada de él, pero David no me acompañaba a la parroquia en el principio. Entonces para mí eso
como te he estado contando, para mí Dios era muy importante en mi vida. Un pilar de tu vida, parece que no lo compartía. Claro, y yo decía, pero esto cómo puede ser, Señor, esto no puede ser. Entonces, bueno, él iba por mí, después de sus partidos de fútbol, iba por mí a misa los domingos por la tarde, y nada, después nos íbamos a tomar café, y yo siempre pues aprovechaba ese ratico pues para contarle el Evangelio, para explicárselo. Yo, venga, que el Señor tiene que actuar, el Señor tiene que actuar. Y bueno, y así poco a poco, y no paraba de invitarlo. Venga, David, te tienes que venir conmigo. Él se venía a veces, pero le costaba, y entonces llegó un momento que yo lo sentía que él estaba incluso agobiado, ¿no? Le voy a llegar a agobiar, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues con la dirección espiritual, mi padre espiritual y bueno, pues un poco dijimos, bueno, vamos a ver, el Señor es el que tiene que mover los corazones, no es Rocío Alburquerque, ¿no? La que tiene que mover el corazón es el Señor. Pues vamos a pedírselo al Señor, ¿no? Si le pedimos al Espíritu Santo, ¿cómo nos va a dar una piedra, no? Entonces, pues yo le daba la lata, la gente que lo sabe, pues vamos, es que le daba la lata a mucha gente porque decía, la insistencia en la oración, ¿no? La insistencia en rezar por David. Y decía, reza por mí, David, reza por mí, David. Y bueno, pues las Carmelitas del Monte, el Carmelo del Espíritu Santo de Elche, pues amigos sacerdotes, a todo el mundo, reza por mí, David. Y bueno, y el Señor es que lo ha hecho Él, es que ha sido Él, ¿no? Porque es que el Señor cuando quiere aparece porque está a la puerta, ¿no? Y tiene que ver algo ahí, una peregrinación a Madrid, ¿no? Sí, bueno, eso fue muy importante, en mayo de 2003, pues nos visitó el Santo Padre Juan Pablo II. La última visita a España suya. Sí. Ya muy desgastado él. Sí, para mí fue muy especial, porque fue un momento de gracia, la vigilia de allí en Cuatro Vientos, fue un momento de... el Espíritu Santo se derramó en nosotros, pero lo tengo clarísimo. Sentimos los dos pues esa alegría de Pentecostés, ¿no? Esa embraguez, esa alegría, salimos como flotando de allí, ¿no? Y yo sabía que en ese momento el Señor estaba haciendo algo grande en David y en mí. Se puede decir que fue nuestro comenzar a andar juntos en la fe. Y bueno, desde entonces, pues... bueno, pues el Señor poco a poco nos fue regalando poco a poco pequeñas cosas. Empezamos a ir juntos pues a conciertos de oración, empezamos a ir juntos bueno, pues a encuentros diocesanos, a oraciones pues una oración de deseo, David empezó a interesarse por tocar la guitarra y eso, que puede parecer insignificante, no fue nada insignificante, porque empezó al principio ahí con sus notas, yo estaba en el coro parroquial y luego pues conforme él fue aprendiendo, pues él estaba interesado en aprender más. Y muchas tardes pasábamos la tarde en el campo, pues tocando la guitarra y cantando canciones pues de la iglesia, ¿no? Y bueno, eso nos ha unido mucho. Lo hemos hecho muchísimo, hemos cantado muchísimo juntos y nos ha ayudado muchísimo. O sea, el Beato Juan Pablo II tiene algo que ver en vuestro matrimonio. Muchísimo. Pero hemos visto de vez en cuando que van pasando fotos, te vemos en el coro, te vemos vestida como enfermera, niña, adolescente en Lourdes. Pero hemos visto también una foto, creo que la tenemos ahora mismo ahí con Benedicto XVI. ¿Qué es esta foto? ¿Estás ahí como, qué le estás diciendo? Bueno, fue maravilloso porque bueno, nosotros nos casamos por regalo de la Virgen el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre del año 2007. Y bueno, y nosotros fuimos de viaje de novio a Roma y fuimos a la audiencia con el Papa, con los trajes de novio y todo. Tuvimos la suerte, la gracia de que nos pusimos en primera fila y el Papa pues nos saludó y pudimos... la ventaja de ir con vestidos de novio. Bueno, que no, además luego te dicen guapa todos por la calle. Sí, tanti auguri. Tanti auguri, bueno. Pero bueno, no, porque otros novios no tuvieron la oportunidad de ponerse en primera fila, pero al final... Y bueno, y el Papa pues cuando terminó la audiencia... pues se detuvo con nosotros y bueno, yo le di las manos y le dije, Santo Padre, gracias Santo Padre, venimos de Murcia. Y él me contestó, Murcia, Caravaca. Y yo le dije, rece por nosotros y rece por Fran, sacerdote del camino neocatecumenal, que en aquel momento estaba enfermo. Y no puedo olvidar la mirada del Santo Padre, qué ternura, qué complicidad, qué manera de amar con la mirada. Y bueno, nosotros nos fuimos, fue
fue un regalo, es que el Señor no ha parado de hacernos regalos en nuestra vida. Fue un regalo precioso. Yo me fui con la convicción de que el Santo Padre había rezado de un modo concreto, ¿no? De un modo concreto por nosotros, habría rezado por Fran, que ahora estará en presencia del Señor. Y bueno, pues fue una experiencia maravillosa. Sí. ¿Qué han supuesto los sacerdotes en tu vida? Esa pregunta es clave. Has hablado de un montón, pero es que quiero que lo vuelvas a decir. Es que esa pregunta es clave para mí. Es que para mí el sacerdote es fundamental. Es que es fundamental. No puedo oír algo contra un sacerdote porque es que es contra el mismo Cristo. Para mí la figura del sacerdote, de verdad, es muy respetada. Para mí son una autoridad. Y son el mismo Cristo en la celebración de los sacramentos. Sobre todo puedo destacar de los sacerdotes la penitencial, la administración del sacramento de la penitencia, de la confesión. Tantas veces me he sentido perdonada y querida por Dios a través del sacerdote, que es el tesoro más grande que puedo, uno de los tesoros más grandes que puedo tener, ¿no? El sacramento de la penitencia, ¿no? La misericordia de Dios con nosotros a través del sacerdote. Para mí, pues el sacerdote en la parroquia es mi referencia. Es que es Cristo, es que el sacerdote es Cristo. Y los quiero con toda mi alma, a todos los sacerdotes, es verdad. Pero el sacerdote no es la parroquia. El sacerdote no es la parroquia. No. El sacerdote es no es la parroquia, es Cristo, es mi guía, mi acompañante, mi amigo, ¿no? Pero él solo no puede hacer nada. Es decir, no. la riqueza de los sacerdotes es una riqueza para vosotros, pero nosotros, como sacerdotes una vez en parroquia, el cual yo añoro bastante, ciertamente nos nutrimos también de vuestra experiencia de fe, porque os necesitamos. Sí, es todo, la verdad que todo es un complemento, ¿no? La Iglesia está formada por los fieles, por los sacerdotes, los obispos, por todos, ¿no? Entonces, es verdad, el sacerdote necesita también de los feligreses y muchas veces hemos oído lo de el sacerdote no puede llegar a todos sitios, ¿no? Pues igual mis compañeros de trabajo o otras personas de otros ámbitos pues no escuchan al sacerdote, ¿no? Entonces pues también el Señor se puede valer de cualquiera de nosotros para transmitir la luz, ¿no? Tú misma lo has dicho, porque quería yo haber llegado de ahí y has salido de ti. Has hablado de tu trabajo, porque tú no estás en casa con tus hijos. No. Mal que te pese, ¿no? Bueno, pues para mí también tengo pues una vocación profesional, que soy técnico de Hacienda y trabajo en la agencia tributaria, en la administración de mulas. Para mí el llegar a este puesto de trabajo también ha sido un camino espiritual. Todo lo ha guiado Dios en mi vida. Bueno, pues yo empecé cuando terminé la carrera, que estudié la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Yo tenía un abanico de posibilidades grande, ¿no? de salidas profesionales, porque además fue en el año 2003, cuando todavía no estaba la crisis, y bueno, había muchas posibilidades, pero yo siempre pensando en una familia, que si el Señor me regala una familia, yo quería tener disponibilidad para poder cuidar a mi hijo, atenderlos por la tarde. Entonces yo decía, bueno, con una recta intención, yo quería ser funcionaria. Funcionaria con trabajo de mañana. Efectivamente, pero yo quería poder tener un hogar en el que yo pudiera cuidar a mi hijo, como gracias a Dios está siendo. Y bueno, entonces decidí estudiar técnico de Hacienda. Y bueno, fueron 2 años de estudio intenso, de mucha soledad. Yo estudiaba en el campo con mi hermana, que también estudiaba en notarías, y entonces estábamos las dos en oposición, opositoras, y era solo estudiar y estudiar. Claro, cuando tienes tanto tiempo de silencio, que estás con el libro, pues al final, si tú quieres, el Señor aparece, ¿no? Porque el Señor se manifiesta en el silencio. Entonces yo tenía, pues yo decía a mis amigos los santicos, ¿no? Entonces yo tenía unas estampas de los santos y bueno, tenía Santa Teresita, Santa Gema, San Pedro Poveda, bueno, tenía... Y bueno, para mí eran mis compañeros de diario, pero mis compañeros que con familiaridad, vamos, Santa Teresita, venga, que te voy a decir el tema, y me la ponía delante, venga, y bueno, además pues
Cada mañana empezaba la mañana con la oración de laudes, empezaba la tarde con la oración de vísperas. Fue un tiempo de crecimiento espiritual, el silencio. El silencio para mí ha sido un regalo que creo que no lo voy a volver a tener nunca en la vida. Bueno, no lo sé, nunca lo sabemos, pero ese tiempo de silencio, maravilloso. Entonces yo, entre tanto, yo pensaba, pero me ofrecieron tuve alguna oferta de trabajo y yo decía, pero el Señor querrá para mí esto o no lo querrá. Y me acuerdo una noche que estaba buscando, digo, venga el Señor, a ver si me sale algo del estudio en la sabiduría, en el libro de sabiduría, o yo buscando proverbios. Buscando citas. Digo, mira, para que el Señor me hable, Yo quería... Y digo, bueno, pues nada, pues no me habla, bueno, pues nada. Y digo, venga, pues ya abro la Biblia y con la lectura, con la cita que me salga, eso lo hacía muchas veces, con la cita que me salga ya me duermo. Eso me gustaba hacerlo habitualmente y me gusta hacerlo. Y entonces, pues, abrí la Biblia y encontré Romanos 13:6, que dice, en cuanto a la obediencia a las autoridades, dice, por eso precisamente pagáis los impuestos, porque quienes los cobran son funcionarios de Dios encargados por Él para este oficio. Y yo decía, bueno, pero si no voy a ser funcionaria del Estado, si voy a ser funcionaria de Dios. Y entonces dije, bueno, pues esto está clarísimo, tengo que seguir por aquí. Quizá algunos de nuestros espectadores, cuando están diciendo de Hacienda y Agencia Tributaria y funcionario de Dios, alguno le ha dicho esto un poquito. Bueno. Rocío, a tu hija, que ya puedes hablar con ella con 4 años, y a David con 2, ¿qué les dices? ¿Cómo les educas en la fe? Pues mira, nosotros ellos están muy acostumbrados a ir a la parroquia también. Nosotros pues todos los domingos estamos en el coro y todos los domingos pues vamos a misa y yo normalmente me siento a Carmen encima en el momento de la homilía. ¿Por qué? Porque ella todavía es pequeña, con 4 años, para estar atenta todo el rato a la homilía, ¿no? Aunque la homilía es muy didáctica, pero es pequeña todavía. Entonces yo me la siento encima e intento ir a la misma vez que nuestro coadjutor Juanma va explicando, yo a la misma vez le voy diciendo, Carmen, fíjate, ¿qué ha dicho esto? Carmen, mira, esto es Jesús. Y entonces le voy explicando a la misma vez el Evangelio y ella, la verdad que lo va entendiendo. Y bueno, tiene mucho amor a los sacerdotes, porque también ha vivido desde pequeña, desde que nació Pedrito, ha querido mucho a Pedro, le llamamos Pedrito a Pedro, a Jorge, ahora a Juanma, Luis. Ha sido alguien más en casa. A don Luis, sí. Entonces ella se siente muy integrada también, nada más que termina el coro. El otro día decía el cura, decía, Juanma, no salgáis corriendo. Y me dice ella, yo voy a salir corriendo a ver a Juanma y a Luis, porque ella los quiere mucho, ¿no? Entonces eso es en la iglesia, en la misa. Y luego nosotros en casa todas las noches pues rezamos con ella. Y incluso David no habla todavía, solo pues mamá, agua, alguna palabra. Y ya el Ave María, todas las noches lo reza, dice las terminaciones. Yo le digo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y él pues va, sí, y además cuando yo le digo, venga David a dormir, dice, Ave María y Jesús. Él siempre se acuerda de rezar. Y luego, bueno, Carmen es la que tiene es más mayor, tiene ya 4 años, entonces en el campo, nosotros estamos mucho en el campo, y entonces de vez en cuando viene con una flor y me dice, esta es la Virgen, y entonces le pone la flor a María. Luego en Adviento hicimos una corona, en la casa tenemos un oratorio, tenemos una habitación pues donde tenemos al corazón de Jesús y bueno, está un poco ambientada pues para poder rezar allí. Entonces pues hicimos una corona de Adviento y entonces también bueno, teníamos una cunita que nos regalaron las misioneras de la caridad y cada día de Adviento por la noche le decíamos, venga Carmen, hoy ¿qué has hecho bien? ¿O qué le quieres regalar al Señor? Y entonces ella decía, pues me he comido toda la comida, por ejemplo. Y entonces pues le poníamos una pajita al Niño Jesús y hasta que llegó el día de Navidad y pusimos al Niño Jesús, ¿no? Como regalos que le íbamos haciendo. Viviendo desde pequeño la fe. Sí. Y luego las oraciones con ella son muy sencillas, con los críos. Yo al principio me ponía nerviosa, porque yo al principio cuando estaba solamente Carmen, todavía no estaba David, pues rezábamos vísperas David y yo, y claro, yo pretendía que Carmen estuviera sentada conmigo, hasta que entendí la verdad que en eso David me ha dado mucha luz. Entendí que bueno, que no pasaba nada si ella se levantaba y se ponía a jugar con los 2 angélicos que tenemos, o con alguna estampa.
Y nosotros, y la verdad que ahora el Señor me lo ha regalado, el Señor me ha regalado ahí tener más paciencia, porque ahora Carmen sí está sentada, pero es David, el pequeño, el que está correteando por la habitación, lo mismo coge la guitarra, lo mismo, claro, porque entiendo que todavía no ha cumplido los 2 años, y ¿no? En nada con la pequeña Rocío. Y en nada, bueno, con la pequeña Rocío, que lo que, si Dios quiere, haremos, pues en esta habitación tengo un sillón y bueno, y ahí es donde yo pues le daba el pecho a los críos y donde, bueno, pues podíamos dormirlos y es un momento también de gracia para las madres, ese momento de estar alimentando a los hijos, de estar durmiéndolos, pues es momento también en el que se puede aprovechar, mi padre espiritual me lo ha dicho muchas veces, para rezar. ¿No? Es un momento pues que el Señor también te regala a ti de estar con el bebé y poder estar en oración. Y darle gracias a Dios. Sí. Pues Rocío, decías antes de empezar, cuando no habíamos comenzado el programa, que la media hora se iba a hacer muy larga. Nos hemos pasado. Sí. Nos hemos pasado y tendríamos para hacer un segundo programa porque hay mucho en tu vida. Es cierto, señoras y señores, es cierto que una vida sin apellidos, podríamos decir, de ningún grupo en especial, pero sí participando de la espiritualidad de la renovación carismática, de TC, de Lourdes, también, pero sobre todo la vivencia del día a día en la parroquia, donde la catequesis tiene su lugar y su momento y donde la formación es permanente y continua. Sí. Pues muchísimas gracias. Nada, Rocío, ha sido un placer estar contigo, recordar años de cuando éramos todos más jóvenes, pesábamos menos kilos, pero sobre todo de recordar experiencias y sobre todo agradecerte tu testimonio, que quizá tanta gente en nuestros seguidores, que a veces traemos a un invitado que tiene pues una vinculación muy especial a un grupo, un movimiento, queríamos que hubiera alguien que ha vivido su fe en la parroquia y sigue viviendo su fe en la parroquia. Sí, así es. Pues muy agradecido, darle un beso especial a Carmen, a darle un beso a David. Y esperemos que cuanto antes podamos besar también nosotros a Rocío. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Señoras y señores, muchas gracias. Un día más hemos estado con ustedes. Les esperamos el próximo miércoles si a ustedes así lo desean. Gracias.